Hoy vamos a realizar estas pequeñas ranitas. Pueden utilizarla para llavero. Si no tienen de esto, pueden ponerlas en la cartera. De esta forma se agarran de las manitos. O incluso si les hacen los brazos más largos, es muy práctico para llevarlo en el auto. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte para más videos. Para este tutorial yo utilizo hilo de algodón color verde, hilo de algodón blanco, hilo de algodón de cualquier color para nuestro jardinero o overol, ojitos de seguridad número 14 milímetros, aguja, crochetera número 2,5, una aguja lanera, marcador de puntos, vellón siliconado y eso es todo. ¡Comencemos! Con hilo color verde iniciamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primer aumento. Vamos a marcar el primer punto que hicimos. Y continuamos haciendo los siguientes aumentos. Aquí vamos el segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. El quinto aumento. Y aquí el último aumento. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, un aumento. La repetimos durante toda nuestra vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Comenzamos con un punto bajo. Marcamos. Y en el siguiente haremos nuestro primer aumento. Continuamos con un punto bajo. Y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Continuamos con la vuelta número 4 realizando esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto bajo, marcamos el segundo punto bajo y en el siguiente nuestro primer aumento. Continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2 y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Continuamos con la vuelta número 5 realizando esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. La repetimos durante toda nuestra vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Comencemos. Con el primer punto, marcamos el segundo punto bajo, el tercero y en el siguiente nuestro primer aumento. Continuamos con 3 puntos bajos, 1,
2, 3 y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 6 vamos a realizar 30 puntos bajos. Un punto en cada punto de la vuelta anterior. Nos vemos al final de esta vueltita. En la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, pero esta vez también vamos a ir incluyendo el blanco. Comenzamos con 13 puntos bajos en verde. 1, marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Antes de cerrar el punto vamos a cambiar a blanco. Y terminamos de cerrar el punto con este color. Y continuamos haciendo 4 puntos bajos en blanco. Voy a ir escondiendo la hebra de atrás. Aquí vamos. 1, 2, 3 y 4. Y antes de cerrar el punto cambiamos de nuevo a verde. Voy a cortar la hebra blanca. Y continúo tejiendo 13 puntos bajos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la vuelta número 8 vamos a realizar 12 puntos bajos en verde. Aquí vamos. 1, marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Antes de cerrar el punto, vuelvo a cambiar a blanco. Continúo tejiendo 6 puntos bajos en blanco. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de cerrar el blanco, procedo a cambiar a verde otra vez.
Voy a cortar la hebra blanca y continúo tejiendo 12 puntos bajos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Continuamos con la vuelta número 9. Vamos a hacer 11 puntos bajos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí cambiamos de nuevo a blanco. Y continúo tejiendo 8 puntos bajos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Antes de cerrar el punto, vuelvo a cambiar al color verde. Volvemos a cortar hebra. Y continuamos tejiendo 11 puntos bajos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Continuamos con la vuelta número 10 y vamos a realizar 10 puntos bajos en verde. Aquí vamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y antes de terminar de cerrar el punto cambiamos a blanco. Continuamos con 10 puntos bajos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a cambiar a verde. Cortamos hebra. Y terminamos con 10 puntos bajos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La vuelta número
11, 12 y 13 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 10. 10 puntos bajos en verde, 10 puntos bajos en blanco y 10 puntos bajos en verde. Nos vemos al final de estas 3 vueltitas. Acá ya tengo listas las 3 vueltitas y ahora vamos a colocar los ojitos, que son número 14 milímetros, y los vamos a colocar entre la vuelta 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a colocarla entre las 5 y las 6. Y yo mido más o menos que quede a la altura de la línea blanca. Así sí se ve. Ahí coloco el primero. Y lo mismo hago del otro lado. Mido la altura. Una vez puestos, más o menos quedan a 1, 2, 3, 4, 5 puntos de distancia. Y continuamos. En la vuelta número 14 vamos a hacer esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. La repetimos durante toda nuestra vuelta y al finalizar nos tiene que quedar 28 puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, nuestra primera disminución. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí nuestra segunda disminución. Continúo con un punto en verde para cambiar a blanco. Veamos, 1, continuamos con el segundo punto, 2, 3, nuestra tercera disminución. Seguimos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3, nuestra cuarta disminución. Pero aquí vamos a hacer el cambio de color. Continuamos con verde haciendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, nuestra quinta disminución. Y terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y nuestra última disminución. Y esa iba a ser nuestra última vuelta cambiando de color. En la vuelta número 15 vamos a hacer esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Ahora solo trabajaremos en verde. Así que hacemos el primer punto bajo, marcamos el segundo y aquí nuestra primera disminución. Continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí nuestra segunda disminución. Volvemos a repetir 2 puntos bajos, 1, 2, disminución, la tercera,
Seguimos con 2 puntos bajos. 1, 2, la cuarta disminución. Seguimos con 2 puntos bajos. 1, 2, la quinta disminución. Seguimos con 2 puntos bajos. 1, 2 y la sexta disminución. En la vuelta número 16 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, una disminución. La repetimos durante toda nuestra vuelta. Al finalizar nos quedan 12 puntos bajos. Comenzamos con un punto bajo. Marcamos nuestra primera disminución. Continuamos con un punto bajo y nuestra segunda disminución. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Y aquí voy a aprovechar a rellenar nuestro amigurumi. Una vez que esté bien relleno, continuamos con la vuelta número 17, realizando 6 disminuciones seguidas. Acá vamos con la primera disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos punto deslizado y cortamos hebra. Con nuestra aguja lanera vamos a cerrar este pequeño hoyito que nos ha quedado, tomando la hebra delantera de toda la vuelta anterior. Acá vamos 1, solo la hebra de adelante, de cada punto disponible. Tiramos del hilo y escondemos la hebra por dentro. La aseguramos bien para que no se salga y cortamos el sobrante. Para los bracitos, si los quieren más cortitos, estos son como para amarrar a la cartera o bueno, o al bolso, a la mochila, a algo más chiquito. Yo en este caso voy a hacerlo para ponerlos en el auto. Si lo quieren para el auto, yo voy a realizar 25 cadenas de largo y si lo quieren más cortito, háganlo a 15 cadenas de largo. Comenzamos con 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y ahora vamos a hacer los deditos. Para los deditos vamos a levantar 3 cadenas más. 1, 2, 3. Tejemos a partir de la segunda cadena disponible 2 puntos bajos. 1 y 2.
Y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Ahí vamos el primer dedito. Volvemos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a tejer a partir de la segunda cadena disponible. 2 puntos bajos. Aquí vamos 1. En el siguiente 2. Y aquí en el mismo lugar donde hicimos el punto deslizado, hacemos otro punto deslizado. Ahí tenemos el segundo dedito. Y ahora hacemos el tercero de la misma forma. Levantamos 3 cadenas. 1, 2, 3. Hacemos 2 puntos bajos a partir de la segunda cadena disponible. 1, 2. Y terminamos de nuevo con un punto deslizado. Y ahí tenemos los 3 deditos. Continuamos con 24 puntos deslizados por toda la cadena. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y por último 24. Corto suficiente hebra para coser al cuerpo. Y hacemos otro bracito igual. Si ustedes no lo van a querer para el auto, sino como para llaverito o para que se cuelgue a una cartera, en vez de hacer 25 cadenas iniciales, vamos a hacer 15. 15 cadenas y luego hacemos los deditos de la misma forma que hicimos el anterior. Entonces ahí las hacemos más cortitas. Para las patitas vamos a dejar bastante hilo. Comenzamos con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer los deditos. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y comenzamos a tejer a partir de la segunda cadena disponible haciendo 2 puntos bajos. 1, 2. Acá vamos 1. En el siguiente 2. Y en el tercer punto que habíamos hecho, un punto deslizado. Ahí tenemos nuestro primer dedito. Vamos a hacer el segundo de la misma forma. Levantamos 3 cadenas. 1, 2,
3, volvemos haciendo 2 puntos bajos, 1, 2 y terminamos con un punto deslizado. Volvemos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Nos volvemos haciendo 2 puntos bajos, 1, 2 y terminamos haciendo un punto deslizado. Ahí nos quedan los deditos. Y seguimos tejiendo por sobre la cadena 11 puntos deslizados. Yo lo voy a tejer desde ese puntito que se ve por atrás, de esta forma. Voy a hacer los puntos deslizados. Ahí está el punto normal. Si lo giro un poquito, se ve esta cadenita que es por atrás y continúo haciendo puntos deslizados. Lo pueden hacer normal, pero este acabado es mucho más bonito. Y el último punto lo tejemos normal. Hacemos un punto deslizado más y cortamos hebra. Y así nos quedarían nuestras patitas. De la misma forma vamos a tejer los brazos, pero en vez de hacer 12 cadenas base, si lo vamos a querer colgar en el auto, vamos a hacer 25 cadenas base. Luego haremos respectivamente los deditos de la misma manera que este. Y si lo vamos a querer para llavero, vamos a tejer 15 cadenas base y luego los deditos respectivos. Esto también sirve para colgar de esta manera en las carteras. Ahora vamos a coser las patitas. Irán más o menos al costadito del cierre. Yo lo tejo de esta manera, ustedes téjanlo de la forma más fácil que les parezca. Lo mismo hago con el otro lado. De la misma forma coloco la otra patita. Lo coseremos más o menos a una línea más abajo que los ojos. De esta forma.
Ahora escondemos bien el otro lado también. Y lo mismo hacemos en el otro lado. Y así nos quedaría cosido. Acuérdense que para más chiquito son 15 cadenas de base y los deditos aparte. Con cualquier color que queramos, yo elegí azul, vamos a hacer el overall. Iniciando con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Unimos el principio con el final para cerrar el círculo. De esta manera. Subimos cadena. Y desde la vuelta número 2 a las 6 vamos a hacer vueltas de 12 puntos bajos. Comenzamos con 1, marcamos el primer punto que hicimos. 2, vamos a ir escondiendo la hebra, así se nos hace más fácil cortarla después. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y continuamos desde la vuelta número 3 a las 6 haciendo vueltas de 12 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas. Una vez terminadas las vueltitas, hacemos punto deslizado y cortamos hebra. Ahora vamos a hacer una igual, pero sin cortar la hebra. De esta forma. Tenemos la otra piernita. Hacemos 2 cadenas al aire. 1, 2. Y unimos a la otra pierna. De esta manera. Y continuamos tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Continuamos por la cadenita que hicimos al comienzo, haciendo 2 puntos bajos.
1, 2 y continuamos con la otra pierna haciendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y volvemos a tejer por el otro lado de la cadena los 2 puntos bajos. Aquí vamos. 1 y 2. Y terminamos haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí sería el comienzo de las vueltas para tener un orden. Bueno, en total en la vuelta hay 28 puntos bajos, los 12 de cada vuelta y los 4 puntos de cada lado de las 2 cadenitas que hicimos al comienzo para unir. Desde la vuelta número 8 a la 11 vamos a hacer vueltas de 28 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltitas. Una vez listas nuestras 4 vueltitas, vamos a continuar haciendo esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 35 puntos bajos. Comenzamos con un punto. Marcamos. 2, 3 y aquí iría nuestro primer aumento. Y volvemos a repetir 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí iría nuestro segundo aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Una vez terminada. Y ahora vamos a continuar haciendo una vueltita más de 35 puntos bajos. Nos vemos al final de esta vueltita. Una vez terminada la vuelta, ahora vamos a alzar 15 cadenas para hacer los breteles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a saltar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo vamos a hacer un punto bajo. Volveremos a hacer otro punto bajo en el siguiente. Y volvemos a levantar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Continuamos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Levantamos 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Saltamos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el octavo hacemos un punto deslizado. Y así es como nos quedaría nuestra jardinera. Vamos a cortar suficiente hilo para poder coserlo al cuerpo. Y ahora colocaremos nuestra ranita. Con la ayuda de nuestra aguja empujamos la patita. Nos ayudamos con una aguja. Si quieren la jardinera más corta, redúzcanle una vuelta a las patitas. Y ahora vamos a sostener nuestra jardinera. Voy a salir por arriba y le voy a dar una vueltita y salgo por el otro lado. Y lo mismo hago de este lado. Si quiero que quede más firme, le hago unas vueltitas por los costados. Y ya estaría. Y aquí tengo mi ranita lista para ser enganchada. O sea, ahí se les va a hacer ese huequito, que es donde hicimos los puntos deslizados. Pueden ponerle un abrojo si quieren. Yo voy a pasar las manitos así. Y ahí está, ahí quedan enganchados. Espero que les haya gustado este tutorial de esta pequeña ranita. Es muy bonita, la verdad que queda bien en los autos, en las carteras, como llaverito normal.
Pueden hacerla como gusten. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden de suscribirse para más videos y en la cajita de descripción te dejo mis otras redes sociales. Nos vemos. Chau, chau.